Hola, mi nombre es Diana Sierra Vergara, estudiante del quinto semestre académico de la Escuela Normal Superior de La Mojana. Esta actividad consiste en un video que habla de sociólogo Émile Durkheim, el cual me llamó la atención. Y va dirigido al profesor John Javier Ramírez Villarreal, quien orienta el saber disciplinar Sociología General. Émile Durkheim es considerado uno de los más importantes sociólogos y pedagogos, gracias a los aportes que hizo a la sociología y a la educación. Por este motivo, mi video se va a enfatizar en analizar sus aportes y ver cuál es su importancia actualmente. Entonces, quiere decir lo anterior que el pensamiento de este importante filósofo y sociólogo nos ayudan hoy en día en el rol que llevamos como educadores. Bueno, para responder a esta pregunta, quiero que por favor presten mucha atención. Antes quisiera darles una pequeña reseña biográfica. Émile Durkheim nació el 15 de abril de 1858 en Épinal, Francia. Fue un sociólogo, pedagogo y antropólogo francés considerado uno de los fundadores de la sociología moderna. Además, fue uno de los padres de las ciencias sociales y sus aportes fueron marcados por el contexto histórico en el que él se encontraba, ya que Francia, su país natal, en ese entonces pasaba por un momento de desintegración y reestructuración social, pues el país se encontraba sumergido en una crisis severa entre luchas de clases, crisis económicas, aumento de suicidios y ausencia de valores. A raíz de todo esto, Émile pensó que si se dedicaba a la educación, su labor sería ayudar a sus compatriotas a llenar el camino hacia una sociedad unida y solidaria. Lamentablemente, falleció en 1917 en París, pero dejando así un gran legado a través de la historia. Este importante sociólogo, quien fue el fundador de la sociología, dejó muchos aportes importantes a esta ciencia y también a la educación. Uno de los aportes que hizo a la sociología fue que afirmó que la sociedad era algo que está dentro y fuera del ser humano. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, nosotros o el ser humano interioriza sus valores y su moral. Entonces, lo que hace la sociedad es determinar nuestros pensamientos y acciones. Además, él dijo que si nuestro comportamiento habitual no depende ni de la constitución biológica ni de su constitución psíquica, entonces depende de la sociedad de la que formamos parte. Émile también hizo varios aportes a la educación. Uno de ellos fue que consideró la educación como un ente social, ya que cuando interiorizamos los valores y creencias, nos transformamos en un ser social. Otro aporte también es que mediante la educación el sujeto pasa de ser asocial a ser social. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, la educación nos ayuda a integrarnos, también nos ayuda a que aprendamos a desenvolvernos en los diferentes entornos sociales, pasando así de ser una persona pasiva a una activa y autónoma con el poder de poder tomar nuestras propias decisiones. Otro aspecto importante de este sociólogo fue que dijo que la educación debe ser cosa de autoridad.
Este punto me llamó mucho la atención, ya que en él se destaca que el educador debe hablar con tono de mando o con autoridad, y que el docente y los padres deben estar frente a la educación como autoridades morales, algo que hoy en día vemos que se ha estado perdiendo. Además de aportes, también dejó un claro pensamiento, y es: el hombre no nace, se hace, y la sociedad lo forma y transforma. Esto quiere decir que por medio de la socialización reprimimos los instintos y el hombre se prepara para acatar reglas y leyes que se le van marcando desde el nacimiento. Estas leyes o normas sirven para llevar un comportamiento dentro de la sociedad. Otro pensamiento de este sociólogo fue la educación como un hecho social. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que la educación lleva a que el ser humano se socialice con las demás personas, y así se aprendan normas y valores que al final nos ayudarán a desempeñarnos dentro de la sociedad. Bueno, ¿cuál es mi opinión personal frente a todo esto? Bueno, en la actualidad nuestra sociedad está teniendo cambios drásticos que marcan un cambio muy fuerte en la formación de los seres humanos, lo cual podemos llamar crisis social. Es por todo esto que debemos considerar la educación como una herramienta muy importante para introducir en el niño el futuro ciudadano, ya que éste posee una serie de facultades físicas, intelectuales y morales, lo que nos hace que seamos seres más competentes. También que la educación debe ser esencialmente figura de autoridad. Como lo dije anteriormente, este punto ha llamado mucho mi atención porque es importante que veamos al docente como una figura de autoridad y por ende inculcar al niño que debemos respetar. Además, también tomar en cuenta que la educación actual debe ir enmarcada a la recuperación de algunos valores, como es el respeto, ya que hoy en día se ha ido perdiendo. Y por último, la educación no tendría sentido si no se realiza en el seno de una sociedad, ya que cada sociedad presenta su propio modelo de educación. Además, la educación no solo sirve para insertar al hombre en la sociedad, sino que también le proporciona el placer personal del conocimiento. Bueno, a modo de conclusión, podemos decir que los aportes que hacen estos grandes sociólogos pueden ayudarnos de gran manera hoy en día. Teniendo en cuenta sus obras y aportes, permitirá el mejoramiento de la enseñanza. También saber que la educación hace parte de la sociedad, ya que a través de ella interactuamos. Entonces, respondiendo a la pregunta de introducción, los pensamientos de estos filósofos y sociólogos sí nos ayudan en nuestro rol de educadores, ya que, por ejemplo, en el caso de teniendo en cuenta estos aportes de este sociólogo, nos ayuda a ver que hoy en día en la educación hace falta una orientación de valores y una enseñanza de estos, ya que es algo que no se toma en cuenta en las instituciones, algo que ha pasado
desapercibido. Entonces esto era todo a mi exposición. Muchas gracias por la atención prestada.